¿Qué tal? Es un gusto recibir en estas instalaciones de Gráfico de Jalapa al director gerente del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Licenciado Francisco Enrique Pérez Carrió. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes y compartir la información que se necesita y se deba de compartir. Muchas gracias, licenciado. Hoy salió publicado en nuestro medio impreso y en las plataformas digitales que se ha logrado rescatar, sanear y sobre todo modernizar el seguro del magisterio como comúnmente es conocido. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, pues ha sido primero un honor estar al frente y cumplir con el encargo y la confianza que me dio el ingeniero García Jiménez. Y bueno, en segundo término, darle gracias al Consejo, que es quien ha apoyado los proyectos de este servidor, que bueno, a la llegada nos encontramos, como lo dije ayer, con un STEP bastante saqueado y bastante abusado, con pérdidas mensuales constantes. Y a partir de esta administración nivelamos muchísimas cosas, le dimos orden a las cuentas, tenemos mucho más información de la que se puede contemplar para tiempos pasados, que en las direcciones que estuvieron yo creo que ni siquiera sabía, ¿no? Exactamente cuántos derechohabientes activos hay, cuántos derechohabientes pensionados que están en el honroso Instituto de Pensiones del Estado. Pero bueno, información suficiente y necesaria para poder proyectar un STEP de largo plazo. La apariencia que da a través del análisis de los resultados anteriores es que vivían al día y a lo que les caía y como iban pudiendo, y si les sobraba dinero pues se lo quedaban o se lo gastaban, ¿no? Hoy día es totalmente diferente el STEP. Hay finanzas completamente sanas. Hay una situación en específico que nos llama mucho la atención, que es un logro muy grande, que es una contribución marginal acumulada por este tiempo ya superior a los 300 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que ya tienen ahorita ahí, digamos así, en reserva. Lo tenemos y lo hemos aplicado en sobrevivir aquellas prestaciones que otras administraciones les dieron fin. O sea, nos ocultaron expedientes, nos ocultaron derechohabientes que tenían derecho a algo. ¿Cuánto encontró en reserva? ¿Qué había? ¿Nada? La reserva técnica, cuando nosotros llegamos, ese es un tema bastante polémico, porque me traigo unas gráficas aquí, pero en una administración próxima anterior a la del ingeniero García Jiménez, a la reserva técnica le toman 10 millones de pesos y no la reponen, no la promueven para absolutamente nada, y dicen que es para préstamos, y en la bolsa de préstamos no hay un reflejo inmediato ni recuperación de la misma reserva y se queda ahí. En esta administración, el Consejo de Administración ha confiado en dos ocasiones en mí. En la primera fue para impulsar el STEP, porque necesitábamos generar autoeconomías, y mes tras mes se fue reportando la recuperación de ese préstamo que se hizo de consejo, por consejo, para poder impulsar a través de la economía propia, que es lo que mejor tenemos, que son los préstamos, y logramos impulsar. De hecho, las gráficas lo dicen, los estados de resultados lo dicen, y en la segunda etapa para impulsar un proyecto de vivienda. Y la recuperación sigue en el mismo ritmo. Eso es muy interesante, el proyecto de vivienda, porque anteriormente los maestros, los educadores, tenían, digamos así, el IPE, un proyecto de vivienda, pero actualmente no hay más que los del ISSSTE. Entonces ahorita el Estado, ¿cómo funciona eso? El STEP es una institución que viene de generación en generación, no es de sexenios. Es una institución que brinda y da seguridad social tanto a la clase trabajadora completa, administrativa y docente de la Secretaría de Educación como de la Universidad Veracruzana. A través de estas generaciones es la primera ocasión que el STEP impulsa y confía nuevamente en dar una prestación que es vivienda. Lo hicimos en el municipio de Veracruz, fue muy bueno, ofertamos 96 departamentos, en unos claustros muy bonitos, te comparto las imágenes y están en el Facebook del Seguro del Magisterio: alberca, zona de asadores, enclaustrados con seguridad, iluminación de forma ecológica a través de LED. Fue un impulso muy grande.
grande. Y sí fuimos los primeros que lo hicimos en esta administración. ¿Cómo le fue con ese proyecto? ¿Cómo aprendimos mucho porque al inicio pensamos que por la misma demanda del personal docente en todo el estado íbamos a colocar de manera inmediata, casi sin ningún problema, la vivienda. No fue así. Ah, eso es interesante. La experiencia que tenemos es de que el maestro sí lo pide, ¿sí? Y establecimos ciertas reglas al principio del consejo. No fue posible hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Tuvimos que apaisar, alivianar, ser un poquito más flexible y más empático con el maestro, porque hay maestros por la diversidad de las zonas geográficas que no tienen los mismos ingresos. Entonces tuvimos que abrir, no solamente para el personal de la zona conurbada del puerto de Veracruz, sino para todo el estado de Veracruz. Y algo muy importante, hicimos las corridas y por la solidez que tenemos en estos tiempos también, hicimos 0% de enganche. Ah, eso es muy interesante. Los maestros, normalmente se pide un 10, un 15, un 20. Nada. ¿No? Hasta la escritura financiera está. O sea, te da tu capacidad de pago, te hago tu trámite, tu análisis, la documentación correspondiente, vamos con el notario, aquí están tus llaves. 0 pesos de enganche. Es una prestación única. Ninguna institución, no aún con historia dando vivienda en el estado de Veracruz, se había arriesgado, había promovido una prestación de este nivel de dar 0% de enganche, una vivienda, un patrimonio que sabemos que para nosotros un patrimonio de una vivienda es patrimonio familiar, transgeneracional, ¿no? Así fue nuestro proyecto de vivienda. Perfecto. ¿Y tiene planeado continuar? ¿Hay algún proyecto? Tenemos ya un segundo proyecto en la ciudad de Martínez de la Torre. Estamos por establecer las reglas en función de esta experiencia que tuvimos del proyecto de Veracruz, que sí tuvimos algunos altibajos por el aprendiz. ¿Ya se agotaron las viviendas o todavía nos queda uno? Y justamente hoy en la mañana me habló un maestro, secretario sindical, me dice, oye, del proyecto de Veracruz se nos había olvidado, ¿tienes alguna vivienda? Una. Nos queda una. Bueno, qué bueno. Me dice, ¿sabes qué? Apártamela, le voy a pasar que mande sus documentos para que se la podamos hacer el procedimiento, el análisis, y si es factible, entregársela. Es un gusto porque siempre darle seguridad jurídica al profesor pues es en beneficio de la educación, ¿no? Así es. Y es promover, o sea, estás promoviendo una economía también, porque a través de un impulso del STEP, que fue algo así de, a ver, constructor, nosotros no nos metimos con ningún desarrollador, aprendiz o improvisado en la vivienda, fuimos con un experto en vivienda, ¿sí? Que es un desarrollador ya aprobado en muchas partes de la República Mexicana. Llegamos a un buen precio, porque sabes que yo te voy a comprar 96 viviendas. Sí. No cualquier persona llega y te compra 96 viviendas. Es una colonia. Así es. Sí. Y otra cosa aparte, me tienes que dar un muy buen precio, porque tú no vas a gastar en publicidad, no vas a gastar en comisionables. No, pues ya el cliente está ahí. Ya me tienes aquí, le vamos a llegar a un buen precio. Ese muy buen precio fue el que se trasladó al maestro. Pues fue un ganar-ganar. A ver, tu constructora generas tu economía, pagas sueldos, generas riqueza, y el STEP genera una prestación social bastante cómoda en departamentos de menos de $1,000,000 en la zona del puerto de Veracruz, con alberca y asadores. Fue una muy buena negociación. Y cuando usted llegó al STEP, ¿era autosuficiente y ahorita ya es autosuficiente o estamos en el camino de la autosuficiencia? No, el STEP por algún tiempo y por lo que sucedió en la licuadora, todos lo deben de recordar, lo que sucedió con aquella administración de la licuadora de los recursos, el STEP por mucho tiempo no fue autosuficiente. Hoy día hemos colocado y hemos redaccionado las denuncias para quien debe de dar cuentas por estos abusos que le cometieron al seguro del magisterio, y seguimos pugnando con la Secretaría de Finanzas de recuperar esos dineros, porque no le han sido enterados al STEP, y mes tras mes hacemos el llamado a la Secretaría de Finanzas para que le recuperen ese documento, ese recurso. Pero el STEP hoy día es autosuficiente, tiene los recursos que puede administrar mes con mes, nunca ha faltado a ninguna prestación laboral, se han pagado sueldos puntualmente, no tenemos pasivo, no le debemos absolutamente nada a nadie. En farmacia los pagos son puntuales, no le debemos a ningún proveedor, no debemos rentas de nada, no debemos
nada. El STEP, es más, en el mes de diciembre pasado, el Instituto Infonavit reconoce al STEP por cierto número de cuatrimestres y bimestres completamente cumplidos al 100% en tiempo y forma. O sea, para que tú le puedas estar bien con el Infonavit, debiste estar bien con el Seguro Social. Por ende, el Seguro Social está perfectamente bien cumplido, todas las prestaciones, y no se le debe nada a nadie. No estamos apasivados. No, inclusive he sabido que se han estado poniendo al día con lo de los pagos en seguros, ¿no? Es correcto. Hoy día, y ese fue el llamado el día de ayer, a muchos maestros les pedimos que tienen todavía aquella muy mala imagen del seguro del magisterio, porque hay que reconocerlo, que se hizo de una muy mala imagen al decir que los pagos tardaban 7 años, 5 años, 9 u 11 años. Hoy día no. La póliza por retiro la estamos dictaminando en 3 meses y está lista para pago, está lista para que nos la reclame. ¿Por qué decimos que no la reclame? Porque ahora los pagos ya no se hacen de manera presencial, ya no tiene que ir el maestro, ¿sí? Lo que tiene que hacer es mandarnos documentación de vía electrónica, un estado de cuenta, su INE, su credencial del STEP y una solicitud que hacemos donde nos autoriza transferirle vía electrónica. Por convenios de la banca. Hasta se ahorra el viaje y la estancia y tiempo, la gestión y todo eso. Tiempo, no tiene que trasladarse y la hace él mismo de forma directa. ¿Sí? Esa prontitud y comunicación STEP derechohabiente es lo que hemos promovido a través de las consultas telefónicas con la credencial que tiene un código bidimensional atrás. Esa interacción es la que estamos promoviendo de manera directa, primero porque nos interesa mucho el contacto, es más ágil, ¿sí? Conocemos como les digo, vamos a medirle el agua a los camotes, el sentir del maestro, qué tan rápido y qué tan factible están llegando nuestros servicios a él. Bueno, pues de esa manera estamos recibiendo comentarios, documentación a través del correo prestaciones@step.gov.mx, que es donde pueden escribirnos y le damos respuesta. Pero volviendo al tema de las pólizas, hoy día estamos buscando maestros para pagarles. Tenemos su dinero. Tenemos más de 7 millones de pesos de maestros que no lo localizamos, que vengan a reclamarlo, porque el consejo ya autorizó su pago. Recursos hay para pagar. Ya no existe aquello de que lleva 5 años y no me pagan. Seguramente sí tienes 5 años que no te pagamos. Podemos conocer maestros que inclusive hasta demandaban. Fallecieron. Sí. O desafortunadamente en la espera fallecieron. Sí. Pues aquel tiempo de, pues no tiene mi dinero, hoy día puede ser, sí, tienes 5 años que no te paga el STEP, pero es porque no te localizamos. Tu dinero ya está. Si desafortunadamente el beneficiario fallece, ¿qué sucede con ese dinero? ¿Lo puede reclamar sus...? Hay procedimientos, entre ellos el interno, que es la disposición testamentaria, ¿sí? En la cual el derechohabiente mandata a quién debemos de pagarle y en qué proporción. O sea, fallece desafortunadamente el derechohabiente, tenemos el documento y sabemos a quién nos mandató y en qué proporción debemos de pagar. Muchos casos también que tenemos, pues no lo sabemos, el maestro ya falleció, pero también los derechohabientes no saben que tienen un derecho de cobro. La otra vía por la que pueden reclamar el pago los que se sientan con derecho es a través de un testamento, pero que hable de derechos, porque lo que tiene el STEP no es un bien, no es un artículo, es un derecho de cobro porque fue una prestación laboral y se promueve, se dictamina y se paga. Y la otra es a través de un juicio en el TECA, donde el TECA determina quiénes de los que reclaman ese derecho son los derechosos de cobro. Ahora que mencionas eso, viene septiembre, mes del testamento. Ahí podrían los docentes incluir eso, ¿no? Bueno, de hecho, el testamento dentro del STEP es un procedimiento interno del cual es tan fácil llenarlo y tuvimos algunos beneficios con algunos notarios. Debe tener fe pública, ¿sí? Y por algún tiempo se hizo a través de reglamento una modificación que después se perfeccionó a través de un notario para poderlo hacer, y el STEP fue quien organizó, promovió y absorbió este proceso, y aún así seguimos teniendo finanzas sanas. Pero el mes del testamento es muy bueno, pero es importante decir que deben de ser derechos de cobro. No es un bien, es un lo derecho deben especificar de cobro muy claramente ahí en el testamento. Así es decir, que tiene que puede cobrar bienes y derechos.
Hablando de bienes, pues no podemos entregarle ningún bien porque no es lo que entregamos, no es un bien físico, sino es un derecho de cobro a través de un recurso monetario el que se entrega. Eso es lo que sucede. Ay, qué interesante. ¿Cómo encontró el STEP, digamos así, en cuanto al cambio que se dio de administración? Hay una parte de esta administración que lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador del estado. Nos toca la pandemia. El STEP fue su mejor tiempo. Para el STEP, el tiempo de la pandemia, económicamente fue su mejor tiempo. ¿Por qué? Porque es donde salimos con recursos extras a ofrecer créditos a un 10% anualizado. Somos la única institución que cobra 10% anualizados a menos del 1% mensual. Salimos con mayor oferta de dinero a colocar por la necesidad de la pandemia, porque había mucha gente, mucho derechohabiente que sí tiene su trabajo estable en la Secretaría de Educación, en la Universidad Veracruzana, pero aparte se promovía económicamente a través de otras actividades. Por la pandemia las deja de hacer, necesita recurso adicional, el STEP es el que lo provee. Pues nos va muy bien en la pandemia, pero encontramos de un STEP con pérdida a un STEP creciente que hoy día está digitalizado, que sus procesos, la mayoría, son a través de internet. Platíquenos de ese proceso digitalizado, esa modernización cómo se dio, qué tanto se ha aceptado, qué tanto el maestro tiene la seguridad o la certeza, porque la mayoría de los maestros pues tienen, sí, son de cierta edad y hay una, pues de alguna manera, cierta resistencia a un cambio y más que nada, sobre todo que es dinero, ¿no? Claro, es importante eso. Lo veníamos planeando antes de la pandemia, la transición. ¿Por qué? Porque dejamos de pagar domiciliaciones bancarias que al STEP le costaban 12 millones de pesos al año. Inmediatamente suspendimos, su servidor y el equipo llega en el mes de marzo. Al mes de mayo empezamos la suspensión y el traslado de la cobranza de la domiciliación bancaria a centralizarlo a través de la retenedora de la Secretaría de Finanzas. La transición es un éxito. Empezamos a hacer una transición digital, pero viene la pandemia y los nos bancos obliga le cobraban al STEP 12 millones de pesos. Más de 12 millones de pesos al año por hacer nada más la retención. La retención. Es un negociazo. Es un robo, porque es una institución social de la cual debería de estar privilegiada con muchísimas situaciones, porque es mantenida por el dinero de los derechohabientes, no recibe recursos de ninguna índole pública y debería estar beneficiada por otro tipo de situaciones. Pero bueno, volviendo al tema, la pandemia nos acelera. ¿Por qué? Porque pues a todos nos mandan a nuestras casas y nosotros necesitamos hacer llegar los servicios. Subimos la plataforma de Mi Préstamo. Obviamente sí hubo resistencia porque mucho adulto mayor dice: yo no tengo ni los medios, no tengo un escáner, mi teléfono no tiene la resolución que se necesita, ni la velocidad, ni la memoria para poder ingresar, tendrá que ser de manera presencial. Sí, y se sigue aceptando. Sigue habiendo maestros que dicen: yo a la antigüita, yo voy a ir a las oficinas del magisterio, como siempre me han atendido, y yo quiero que ahí me reciban impuestos. Ahora sí, yo quiero hacerlo personalmente y quiero, ahora sí. Se sigue haciendo, ¿sí? Lo hacemos a través de los secretarios sindicales que nos lo piden, lo hacemos a través de las citas que nos hacen vía telefónica, pero seguimos recibiendo la documentación física, que ya es menos. ¿En qué porcentaje estamos hablando? Menos del 2%. Vaya, menos del 2%. Sucede uno o dos casos, 3 casos a lo más por semana. Es mínimo, es menos del 2% de todas nuestras solicitudes. Prácticamente ya la gente ya se acostumbró y se adaptó a la plataforma digital. Los gestores sindicales le ayudan mucho, le ayudan muchísimo a toda esa derechohabiencia adulta que no quiere hacerlo al método nuevo. Le da certeza y seguridad llevar los papeles. Entonces se lo entregan al gestor, eso les llena y ya el gestor lo sube a la plataforma y nos lo manda. ¿Sí? Bueno, yo aquí a ti te encargo y tú eres el responsable. Así es, y el otro ya. Porque tenemos las solicitudes a través de todo el estado y toda la República Mexicana. De hecho tenemos pensionados. Pues nosotros reconocemos los IPs de dónde se conectan y la gente de sistemas pues es la experta en eso y nos dicen: ya nos volvió a pedir el de Mérida. O sea, tenemos derechohabientes pensionados que pueden solicitar su crédito y están en la ciudad de Mérida.
pero su nómina está centralizada en el IPE y es como logramos la retención. ¿De cuánto dinero estamos hablando en préstamos? ¿Cuánto está circulando ahorita en ese aspecto? Tenemos más de 245 millones de pesos colocados en bolsa de recuperación, más el efectivo que tenemos de colocación diaria. No es tan fácil fondar una cuenta diariamente con más de 2 millones de pesos, 1.400.000. No es fácil fondearla diariamente. Entonces tenemos flujos exactos, ¿sí? Flujos previstos, del cual sabemos cuánto debemos colocar diariamente. Y entonces abrimos el portal a las 8 de la mañana. Recuerdo muy bien una ocasión que me habla la gente de sistemas, 17 segundos se tardó el portal en llenar la cantidad que estábamos ofertando de dinero. Así hubo un momento en que yo me enteré de que eso pasaba, ¿no? Que abrían inmediatamente, de hecho estaban así como que esperando nada más al momento de que diera las 7:00 y vamos. 8, y no sabemos cómo le hacían para poder subir, y se llenaban los casos rapidísimo. Nos empezamos a hacer de colas. Tenemos etapas del STEP cíclicas en las cuales sabemos que sí nos piden más dinero, ¿sí? Pero en esta ocasión, en estas vacaciones, en este inter de vacación, es la primera vez que el STEP en toda su vida continúa dando préstamos. No paramos. En el periodo vacacional siguieron, seguimos otorgando préstamos. No hubo ese lapso de espera. No había ya necesidad de reservar dinero para el regreso a clases o el regreso a actividades o el regreso nuevamente a la orden regular que viene siendo ahorita, y tenemos recursos suficientes. Gracias a ese desahogo que tuvimos durante el periodo vacacional, no tuvimos picos, ¿sí? Hubo ocasiones el año pasado que en el retorno llegamos casi a 7 millones de pesos diarios de solicitud. No tenemos ese recurso porque no tenemos un pozo infinito de dinero para estar sacando, tenemos un presupuesto asignado, pero hubo días que tenemos 7 millones de pesos en solicitud. O sea, la demanda era muy alta. Tuvimos picos, entonces lo que hicimos fue desahogarla durante vacaciones, y mucha gente nos siguió pidiendo dinero. Es la primera ocasión, ¿sí? La primera ocasión que el STEP sigue dando préstamos a este un periodo vacacional, este 24. ¿Sí? Y estamos seguros porque el STEP no tiene por qué sufrir, ni los derechohabientes, las consecuencias de un cambio administrativo. Se están dejando las bases para que aún durante vacaciones de diciembre e invierno el STEP siga otorgando préstamos. Eso es lo interesante, ya lo hicieron transaccional, o sea, ya no es necesario de que los siguientes que vengan, hagan su sistema, hagan todo nuevo, vean. El STEP brinda sus servicios a la derechohabiencia, que sí es una población bastante gentil, dócil, trabajador, ¿sí? De la educación del Estado de Veracruz, pero no tiene por qué detenerse el STEP con un cambio seccional. El STEP seguirá dando, parará quizás un día, quizás en lo que sea se le entrega recepción, pero el STEP tiene la solidez financiera para seguir otorgando créditos durante el periodo vacacional de invierno. No vamos a parar. ¿De cuántos son los montos de los préstamos que puede tener? Hasta 35,000 pesos. ¿A corto plazo? A corto plazo. Un año. 20 quincenas. 20 quincenas. 20 quincenas para descuento vía nómina, 20 quincenas a un interés del 10% anual. O sea, si vimos fantástico. 12 meses entre el 10, o sea, es menos del 1%. Menos del 1%. Así es. No, ninguna institución. Ninguna, no, o sea, no hablemos de la institución privada, que son voraces. Son voraces, son abusivos en el cobro de... Sí, obviamente entregan cuantías mucho mayores, pero para eso existe ya hoy día un proyecto que se está exponiendo en el Consejo, que ya se ha cabildeado y que la mayoría del Consejo está convencido de que es posible. Vamos a otorgar créditos en una vez al mes, ¿sí? A través de la gente financiera. Vamos a hacer una oferta de dinero, ¿sí? Donde obviamente no es quién empuje más por esa cantidad de dinero, sino de que quién nos califique para poderle entregar ese dinero. Vamos a entregar créditos de 100,000 pesos. ¿Sí? Muy interesante, muy ya para el cierre de, ahora sí, de administración. Sí, es que no, el STEP, como te comentaba al principio, si me puedes hablar de tú, gracias. El STEP debe de seguir con sus actividades regulares, no puede parar, no debe parar, tiene un compromiso de largo plazo con sus derechohabientes, ¿sí? Para poder eso no podemos esperar hasta que llegue alguien nuevo y diga, no, la necesidad de pago de esos maestros es vigente y va a continuar. Si nosotros postergamos el inicio, seríamos totalmente irresponsables,
porque dejaríamos que pase más tiempo en recuperar un plan para toda esa gente que ya se va a jubilar, ¿sí? El maestro regularmente se jubila en enero, febrero o pasando mayo, ¿sí? Uno, porque ya no quiere regresar. ¿Sí? ¿Por qué son esas fechas? Y mayo, porque bueno, pues le dan su reconocimiento de antigüedad por el día 15 de mayo. Del 15 ya recibí mi medalla, mi reconocimiento bien ganado. Muchas gracias, me voy. Y después de eso, en 3 meses puede ya... Lo que nosotros sabemos perfectamente, y hay un estimado a través de procesos actuariales, sabemos en dónde vamos a tener picos. Tenemos que ser responsables. Y también sabemos la edad laboral que viene ahorita el personal de la SEP y de la Universidad Veracruzana. Y sabemos en qué etapas existe la alta posibilidad de que se nos jubilen. Es lo que... ¿Cómo estamos ahorita en ese aspecto? ¿Qué tan madura ya está la educación en Veracruz, digamos, los docentes? ¿Hay más jóvenes, más adultos, mediados? ¿Cómo está esto? Porque ya están haciendo esa proyección, ¿no? Sí, claro, sí lo sabemos. El estudio actuarial, que es el que tiene esos datos, no recuerdo en memoria firme la proporcionalidad de edades, pero sí, lo que sí sabemos es que en el 2027 y 28 tendremos probablemente, si aquel maestro decide irse entre los 30 y los 35 años de servicio, tanto en la universidad como en la SEP, vamos a tener una alta demanda de pago de pólizas por retiro. Debemos estar preparados, no podemos estar esperando, ay, ¿qué creen? Nos agarró con los dedos en la puerta y apenas nos estamos enterando que se vienen jubilando. Es decisión del maestro cuándo irse, pero la historia de jubilación dice que de aquellos que se jubilan, cierta proporción, casi la mayoría, superior al 40%, se jubila llegando a los 30 y a los 35. Cumpliendo. De los 35 a los 40, de los 40 en adelante, y ya muy pocos se quedan a los 45 años de servicio. ¿Sí? Muy pocos. Entonces la probabilidad de que se nos pensionen, ¿sí?, en nuestro caso no nos corresponde, pero de que debemos de salir a pagar su prestación, recurre sobre esas probabilidades. Entonces nosotros debemos estar preparados, ¿sí? Por lo cual necesitamos generar economías desde ahorita, que cuando el maestro salga, seamos honestos y decirle, maestro, sus documentos y su dinero. Debe ser un compromiso del STEP y una actitud responsable, conocer y guiar al STEP. Por eso ayer hablaba, estamos dejando las bases no para un STEP del siguiente año. Como cuando lo entregan que no sabían, francamente, el director decía que ni iba. Como se venía haciendo. Que ni iba. Sexenio tras sexenio, ¿no? No, tenemos que ser responsables y estamos dejando un STEP con bases económicas administrativas, por lo menos para 15 años. Porque sabemos qué proyección hay y qué estamos requiriendo y cómo debemos de generar ese dinero. La cuota de póliza, media póliza y póliza por defunción para esos tiempos no será suficiente. ¿Sí? No será suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no será suficiente? Porque pensamos, mediante el estado actuarial, que entonces no seríamos eficientes y eficaces en darle al maestro su dinero. Entonces, maestro, ¿qué crees? Que no me alcanza el flujo, se va a tener que esperar un año. No, hay que ser conscientes y hay que hacerlo. O sea, no tienen ustedes, los maestros, por qué vivir una consecuencia de ese tipo. O sea, en el STEP estamos buscando una institución responsable, seria, que se respete y que se cambie aquella imagen y digan, no, 5 años en el STEP, ¿cuánto? 7, no, sí, 7 era más o menos el promedio que yo había escuchado. ¿Sí? Hay que hablar de actitudes responsables dentro de esta administración. Por eso ayer también decía, y yo lo vuelvo a repetir, no podemos decir que el STEP se llama un proyecto actual. No, el STEP es una institución de mucho más vida, de mucho más tramo, y además con las economías que se están buscando generar desde ahorita, existirá la posibilidad de poder otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las economías que se están ahorita cimentando? Lo que mejor hace el STEP es prestar dinero. Dicen en el argot público que no hay cosa que mejor se venda que es el dinero. Desafortunadamente, es así. ¿Sí? Y el dinero se vende muy rápido, pero hay que tener mucho sigilo en cómo cobrar. Bueno, ese es otro tema, aparte de la cobranza. Pero en este caso, ¿sí?, podemos generar economías y estamos generando economías para dar otro tipo de prestaciones en el futuro. A partir de 2028-29, el STEP tendrá suficiente flujo para ministrar y subsidiar, ¿sí?,
hemodiálisis y diálisis. Nos detuvo la pandemia. ¿Sí? Nos detuvo la pandemia. Quisimos hacerlo en un inmueble que tenemos en 20 de noviembre, que el STEP es dueño de ese inmueble. El STEP no renta. Ajá. El STEP tiene inmuebles, al contrario, al revés, renta inmuebles. Exactamente. Y quisimos hacerlo ahí, pero nos detuvo la pandemia. Y unos permisos de la Secretaría de Salud por una incomprensión de la Ley 4 con quien nos debía de dar la licencia sanitaria de operación municipal. Ha quedado arreglado, ha quedado entendido por parte de la autoridad municipal que lo que marca nuestra ley es que el STEP no debe por qué pagar no debe por qué pagar impuestos ni estatales ni municipales, está exento. ¿Sí? Por ese requisito de no haber cumplido con el pago del predial nos estaba negando la cédula de operación. Ya, debíamos de tener todo a la mano antes de iniciar un proyecto de esa envergadura, que debe tener 2 máquinas de hemodiálisis. ¿Cuánto cuesta una máquina de hemodiálisis? Estamos hablando que la compañía, no sé si puedo decir marcas. Sí, adelante, por favor. La compañía que mejor nos daba la prestación en ese momento económica junto con los insumos es Baxter. ¿Sí? Son las máquinas Baxter en ese momento eran las mejores y era una máquina, la que nosotros estábamos requiriendo, una máquina de largo plazo, era superior a 1.700.000 pesos. Cada máquina. Pero lo grave no es la máquina, es lo que decía, es la infraestructura que debes de tener para tener esa máquina. Porque debes de tener el manejo de los residuos, ¿sí? Que son biológicos, una compañía que te los retira, el manejo exacto, un cardiólogo, un nefrólogo, un técnico, una enfermera. Íbamos bien en ese proyecto, pero la pandemia nos hace desacelerar, guardarnos y irnos por otro tipo de economía, que fue el colocar más dinero. Bueno, a partir de 2028-2020, el STEP, por ejemplo, estaría en posibilidades de dar ese tipo de prestación, o la que en su momento el Consejo determine, pero va a tener la posibilidad y el flujo, no solamente para afrontar sus compromisos de ley, sino para dar otro tipo de prestaciones, ¿sí? Que la edad de esos maestros lo requerirá. Pudiera llegar a requerir. Desafortunadamente, yo lo platicaba con una cardióloga muy buena amiga mía, me decía, Paco, es que nosotros venimos de la etapa de comer golosinas, de la chaparrita, del gansito, de toda esa alimentación de infancia que nos va a generar impacto en la edad adulta. Tenemos alta probabilidad y posibilidad de que seamos sujetos a diálisis o hemodiálisis por la alimentación infantil que tuvimos. Hay que dar servicios médicos a nuestros derechohabientes para esa edad, ¿sí? Porque es un gasto muy fuerte. Una diálisis, hemodiálisis, no sé, 1.700 pesos, 2.300 pesos, y son 2 o 3 por semana. Es lo que dicen, 2 o 3 por semana, es muchísimo dinero. Hay que salir a hacer, hay cuestiones que dice nuestro presidente, hay cosas que son por ley, otras cosas son por justicia. Y este es por justicia. Este es por justicia social, porque son ellos los que alimentan con sus cuotas este instituto. No puede ser nada empático con las condiciones de salud que va a tener en un futuro esa misma derechohabiencia. Y yo creo que con más gusto la derechohabiencia activa dirá, claro que pago mi cuota, porque no nada más es un instituto que me presta dinero barato, sino que seguramente ocuparé ese servicio que el STEP da. O por lo menos tengo la certeza de que si lo llegan a necesitar, ahí lo tengo subrogado o subsidiado, ¿sí? O a menor costo. ¿Eso tendría algún costo? Habría que conocer las condiciones económicas de ese momento, porque hablamos de máquinas, sueldos de las personas altamente especializadas, nefrólogo, cardiólogo, enfermero. Pero el costo que tuviera sería mucho menor, significativamente menor que un comercial. Hecho, nosotros lo estamos planeando que fuera solamente que compraran su insumo a una cuota de recuperación, por decirlo, mucho menor de lo que se puede conseguir en la iniciativa. Estamos hablando de algo parecido a como tienen ustedes los intereses, ¿no? Así es. Ese fue el proyecto en ese momento, ¿sí? Pero no sé, o sea, podríamos hablar de servicio funerario sin costo. Esa es otra. ¿Sí? O sea, podríamos hablar de otro tipo de prestaciones. Eso llega de repente y prácticamente muy pocos se preparan o nos preparamos para ese momento. Y, ¿no? Y vayamos más avanzado. Quizás diferente tipo de consultorios en el estado de Veracruz, donde vamos a prevenir que ya no vuelva a pasar una situación así. Alimentación, nutrición, ¿sí? Vigilancia cardiológica,
otro tipo de prestaciones que el STEP tendrá flujos suficientes. Por eso lo repito, estamos dejando las bases administrativas y financieras para un STEP de muy largo plazo, ¿sí? Es la invitación a todos los secretarios sindicales a que vigilen. Si en 5 años pudimos lograr esto, el STEP hoy cumple 80. ¿Por qué durante 75 no se logró nada así? Este año cumple 80, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué durante 75 años no lograron algo así? Es extraño, ¿no? Esa es la pregunta. Es ¿Por extraño. qué en este lapso está esa proyección? Porque antes pues, ni siquiera se hablaba de que pagaran a tiempo. Claro, y hay algo importante. La gente dice, es que hay 75,000 derechohabientes. Es mentira. Hay más, pero no todos son activos. Activos tenemos, aquí tengo el dato. En total tenemos cerca de 75,000, ¿sí? Pero de esos solamente menos de 60 son activos. Tenemos un flujo por el tipo de contrataciones que tienen, pero no llegamos a eso. Y llegamos a más con nuestros pensionados. Pensionados tenemos cerca de 20,000, un poquito más de 20,000. Entonces sí tenemos más, pero no todos aportan. Entonces cuando la gente vulgarmente hace cuentas en la casa, tanto, no, o sea, es que no conocen realmente lo que es el STEP y hablan por hablar, ¿sí? Pero el STEP hoy día, con 75 años atrás, ¿por qué no se hizo absolutamente nada? ¿Por qué no se hicieron las bases que hoy día tiene el STEP? Nosotros pudimos en 5. Es extraño. Pero nosotros estamos dejando unas bases para más de 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos y estimamos y estamos dejando las bases de flujo que se requerirán en próximos tiempos. Por pago de pólizas, medias pólizas, no sabemos cuándo se van a morir, no, eso es impredecible, pero sí hay alta probabilidad de predecir cuándo se van a jubilar. Eso sí. Entonces, seamos responsables y dejémoslo sin dinero. En el caso del FBC, que es el Fondo de Beneficios Complementarios, que aplica a cerca del 56% de nuestra derechohabiencia activa, bueno, pues también estamos dejando, ¿sí?, un FBC mucho más sano, de lo cual tenemos hoy mucho más dinero. ¿Qué incluye el Fondo de Beneficios Complementarios? El Fondo de Beneficios Complementarios es una prestación que dice que de tu clave base, que es la 1102, recibirás 12 meses de sueldo si te retiras en activo, o 24 meses de sueldo si desafortunadamente falleces. Es toda la estructura de un seguro. Ajá. No es un ahorro, ¿sí? Porque si fuéramos un ahorro, por cada 100,000 pesos que te dé, tú solamente me diste 21,000. O sea, no es un ahorro, ¿sí? Ni poniéndole una tasa de interés preferente en cualquier tipo de inversión, lograrás que si das 20,000 pesos y en abonitos, cuando te retires te dé ellos 100,000, ninguna compañía financiera te va a otorgar esa tasa de interés, sino solamente una operación de riesgo, como es un seguro. El FBC tiene toda esa estructura y lo que hace es que te dice, te vas a retirar con tantos meses de sueldo de esa clave. 12 meses. El compromiso de pago cuando nosotros llegamos estaba a 11 años de pago. Cuando llegamos nos dijeron, no, nada más se debe del 2016 a la fecha. Mentira. Teníamos expedientes ocultos de 2009, 2010, muy pocos de 2009, hay que ser cierto, muy pocos de 2010, pero sí ya de 2011 más. Por eso yo cuento, digo, estábamos desde esos eran los 7 años que decíamos, ¿no? Que se hablaba. Nosotros llegamos en el 19, que me dan el nombramiento, el ingeniero confía en mí en febrero, pero se hace efectivo a través del mes de marzo 2019. Entonces 2009, que teníamos casos, a 2000, son 10 años, ¿sí? De pago. Por eso ya somos a 10, 11 años de pago, porque pensamos recuperar todo esto. Hicimos recuperación de cartera, hicimos manejo estricto, primeros casos dictaminados, primeros casos pagados, hicimos un replanteamiento del orden de cómo se debe pagar el FBC. Tiene un estudio actuarial de saber cómo se va a lograr y nos da mucha guía para conocer lo que va a suceder en el STEP, pero es una prestación que también se ha recuperado con el tiempo. Hoy día estamos pagando años 2019, 20 y 21. ¿Por qué? Porque estamos en un procedimiento de pagos acelerados. ¿Qué sucede? Que en el año 2015, por la reforma educativa,
la cantidad de maestros que se retiran es demasiado. Sí. Entonces, del ritmo de pago que traían y de jubilados, digamos, en esta mesa fuera una gráfica, diríamos que el año 2011, 12, 13, 14, 15, yo creo que llega a los 3 pisos que le falta a este edificio. 2016 estaríamos a la mitad y 2017 regresa a su promedio. O sea, 2015 y 16 fueron años cruciales en el pago de esta prestación. Ya lo superamos. Estamos en el año 2019, 20 y 21. Igualmente la invitación es a todos los maestros, comuníquense con nosotros, porque seguramente ya tienen sus pagos, ¿sí? No se dejen extorsionar por nadie, ¿sí? Porque ha sucedido que dentro del STEP gente abusiva ha querido gestionar algo que esta administración y el consejo ha hecho, ¿sí? Porque esta labor es de todo el cuerpo de trabajo del STEP y el consejo que nos mandata y nos da luz en lo que debemos de hacer, ¿sí? Ya está el trabajo hecho como para que un voraz ratero llegue a ofrecer cosas que realmente ya las tiene por derecho el maestro. Entonces, por eso es la invitación a todos los maestros, comuníquense directamente con nosotros, ¿sí? Porque no hay nadie que haga gestorías extraordinarias para acelerar pagos dentro del STEP, ¿sí? Existe un orden, existe una forma de pago, ¿sí? Para que pueda salir adelante esta prestación. Bueno, y estar ya hablando que estamos en el cruce de pagar ya casi 19, 20 y 21, coincide que en el 2028 la prestación del FBC será una prestación sana, que a lo mejor y probablemente no te pueda pagar todo de contado, pero sí más de los 40,000 pesos de las parcialidades que hoy se pagan. ¿Por qué no se paga completo? O sea, no, si tienes derecho a 140,000 pesos, no te voy a estar pagando 40,000 pesos para poder impactar a mayor cantidad de maestros que lo requieran, ¿sí? Entonces, para aquellos tiempos existirá el flujo del FBC, uno, para subsanar un déficit que tiene, porque no es lo mismo el maestro de recién ingreso que en su clave 1102 gana 1,000 pesos, que el maestro de carrera magisterial con 32 años de servicio, que en su clave 1102 gana 2,000 pesos. Es un ejemplo, no estoy diciendo que se pase. Sí. La proporcionalidad de enterar esa cantidad del STEP, un 2% de 1,000 a 2,000, hay una diferencia, ¿sí? En el paso también de este proceso actuarial se logra identificar que aquellos grandes que se jubilan, los antiguos, nos están dejando una diferencia de ingreso, de lo cual también al FBC hay que generarle una economía, y es lo que ya está planteado y está hecho. ¿Estaremos o estará el STEP en posibilidades de tener un FBC sano en el 2028? Que es una respuesta también responsable de la administración y del Consejo de Administración del FBC para darle cumplimiento también a esa prestación. No tiene por qué sufrir el derechohabiente las consecuencias de administraciones pasadas, ni de malas decisiones adentro. Hay que ser responsable y poderle cumplir su prestación al maestro. Es muy interesante, licenciado. Y sobre todo que yo creo que, al igual que un servidor, muchos maestros desconocemos todo este tipo de información, ¿no? Sí, es importante que me den la apertura, y lo agradezco totalmente, para poderle decir a los maestros, estamos trabajando. Calladitos nos vemos más bonitos y hemos estado trabajando, sí, contra marea, contra críticas, que también agradecemos porque nos dan luz, decir, sí, nos falta contemplar este aspecto y seguimos adelante. O sea, estamos abiertos, pero abocados a lo que debemos de hacer. ¿Cuál sería su mensaje final hacia el magisterio? Que se comuniquen con nosotros, porque seguramente ya tenemos su prestación lista para pago, que nos llamen, que nos manden su correo a prestaciones@step.gov.mx. Seguramente no les vamos a poder responder en menos de media hora, como estamos acostumbrados a los comerciales de los servicios de correspondencia electrónica, pero seguramente al día siguiente tendrá su respuesta. Sí, estamos atendiendo todos los correos electrónicos para que puedan conocer cuál es la situación de su trámite dentro del STEP. Y situaciones muy importantes, somos bastante sensibles. Hay maestros, que es necesario decirlo, que por la edad, por alguna situación en la cual no tengan movilidad de ir a una población cercana e ir a una institución bancaria estandarizada, pueden abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dice el sindicato, oye, el maestro está atendido
el maestro está imposibilitado de moverse, el maestro ya no le lee su huella y hemos ido a pagarle en persona y en efectivo la prestación. Eso es muy humanista, eso es demasiado, eso Es muy poco se ve. Es corresponder Sí. a todo el trabajo que hizo ese maestro durante tanto tiempo, que no le podemos limitar la prestación, ¿sí? Y lo hemos hecho, nos lo han pedido muchas ocasiones y lo hemos hecho. Y si el maestro también, el mensaje final está en esas posibilidades, cuando es un maestro que se encuentra de esa forma, comuníquense con nosotros a través de su secretario sindical, su delegado, que nos lo haga saber, y nosotros con todo gusto programamos en las giras que hacemos a nivel estatal, vamos y pagamos. Hemos atendido casos extraordinarios que por salud es necesaria ese recurso que tenemos y hemos salido a pagar también de manera inmediata, y es gestoría y trabajo también del delegado y del secretario acercarse. Aquí está el expediente del maestro, lo requiere, ¿sí? Requiere estos servicios particulares de salud. Nosotros hemos apoyado. ¿En el último año se han dado casos de esa naturaleza? Es lo más común de nosotros. No es decir que sí se han dado, es bastante común que apoyamos esas necesidades de salud. Hay maestros que me escriben, no a mí, porque yo no hago la gestoría, debe ser a través del sindicato, y me dicen, es que estoy en proceso de ortodoncia. Bueno, digamos que no está en riesgo ahí la vida o la muerte, ¿sí? O un análisis tan especializado como un ultrasonido, una ecografía, análisis de este tipo de grado de dificultad en salud, los estamos atendiendo con gusto. Pero es gestoría del secretario sindical con su delegado y estamos a puertas abiertas. Le agradecemos muchísimo, licenciado. ¿Algo final? ¿Alguna otra cosa que quiera decir? Que se comuniquen, porque tenemos el dinero de ustedes esperando hacérselos llegar. Esperando ser reclamado. Ahora sí se ve feo, pero en nuestro estado financiero, montos tan altos en documentos para pago, financieramente no se ve bien. Cuando pareciera que es una cuestión mala, no es malo, es que tengo el dinero, pero no te lo he podido hacer llegar. Yo necesito que hagan valer su prestación del Estado y vengan a cobrar. Que lo soliciten de la manera que se comuniquen por el correo prestaciones@step.gov.mx. Iniciado, un gusto recibirlo. Muchísimas gracias por estar aquí en casa. Gracias.